Bien, muchas gracias a todas las personas que nos escribieron y nos confirmaron que efectivamente nos escuchan y nos ven. Les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Colombiana de Periodoncia y Osintegración a este nuevo seminario del campus virtual ACP. Como les decíamos, la charla de hoy se titula Preguntas, realidades y paradigmas en cirugía plástica periodontal. Esta charla estará a cargo del doctor Miguel Fernando Vargas del Campo. Él es odontólogo y especialista en periodoncia y medicina oral de la Universidad El Bosque. Algunos aspectos técnicos antes de comenzar. Como siempre les decimos, esta sesión está siendo grabada en este momento y, como siempre, insistimos en el uso de micrófonos, en el uso de audífonos, mejor, para una mejor calidad de audio, y por supuesto el cable de red con el que puede mejorar la calidad de la conexión. Hoy también nos acompaña el doctor Sergio Iván Lozano. Él es odontólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en periodoncia y medicina oral de la Universidad del Bosque y magíster en epidemiología de la Universidad del Bosque también. Además, el doctor Sergio es el tesorero de la Junta Nacional ACP. Por supuesto, él nos acompaña para ser el moderador de esta sesión. Entonces, al doctor Sergio le doy la bienvenida, los muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Doctor Sergio, en estos momentos, doctor Sergio, vamos a proceder. Si me ayudas a activar tu micrófono, creo que ya está todo listo. Ya. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias. Buenos días. Les damos una bienvenida desde de la Junta Nacional de Periodoncia, de la Junta Nacional de la Asociación Colombiana de Periodoncia. Bueno, para mí es un placer estar hoy con el doctor Miguel Fernando Vargas del Campo, quien es mi compañero, mi amigo, ha sido compañero, amigo, colega. El día de hoy, pues el doctor Miguel Fernando Vargas es odontólogo especialista en periodoncia y medicina oral, como dijo Nicolás, de la Universidad del Bosque, quien además tiene una formación en la especialidad de epidemiología clínica de la Universidad del Bosque. Es docente universitario y es el actual director del posgrado de periodoncia y medicina oral de la Universidad del Bosque, expositor nacional e internacional, al cual tengo, como dije hace un momento, tengo el gusto, el placer de conocerlo hace más de 20 años. Durante su charla realizará una disertación sobre dos técnicas, una muy usada, que es el colgajo posicionado coronal, y la técnica de túnel vista con una propuesta de modificación. En ambos casos se abordarán las preguntas que se generan antes de la intervención, la realidad con la que nos encontramos y cómo podemos cambiar esos paradigmas. No siendo más, al doctor Vargas le dejo, sin más preámbulos, le dejo el auditorio, es totalmente tuyo. Mil gracias, Sergio. Agradecer a la Asociación Colombiana de Periodoncia, a toda la Junta, en su cabeza Felipe, que fue la persona que hizo el contacto conmigo, agradecerle este espacio. Pues para mí es un orgullo tener como moderador a Sergio también, mi gran amigo, que desde hace más de 20 años, pues evidentemente nos conocemos. Quererle decir a todos que espero que se encuentren muy bien a los que están conectados, ustedes y sus familias, y que este se pueda ser un espacio muy agradable. La vida son solo momentos. Espero que puedan surfear la mejor ola en esta horita y 15 minutos que vamos a estar para que sea muy agradable esta intervención. Definitivamente cuando nos enfrentamos a la cirugía plástica periodontal y principalmente al cubrimiento radicular, nos generamos muchísimas inquietudes. Esas inquietudes ha tratado los investigadores a nivel mundial de resolvérnoslas, pero en el escenario clínico de la realidad probablemente nos generan muchas más inquietudes y podamos tener algunas dudas adicionales. Esas dudas nos generan pues que el contexto nos cambie, pero queremos que se cumpla la misma función y por eso he denominado esta charla como Preguntas, Realidades y Paradigmas en Cirugía Plástica Periodontal. Y lo primero que nos podemos preguntar es, ¿qué valoramos de ese tejido blando cuando estamos mirando una recesión de tejido marginal?
Y en esta foto es el mejor escenario donde puedo exponer una pequeña recesión, pero donde queremos mirar muy bien la banda de densidad queratinizada. Y de esa banda de densidad queratinizada, ¿qué porción está adherida? Y de esa porción que está adherida, en algunos escenarios que lo podemos encontrar, es maravilloso poder ver que esa banda de densidad que está adherida está entre dos tejidos que son móviles. Uno la encía libre y otro la línea mucogingival hacia apical que describe la mucosa oral. Entonces, entre la mucosa y la encía libre hay un tejido firmemente adherido. Una parte de importancia. La segunda es, y por eso coloqué esta foto, poder valorar la zona interproximal. Y en la zona interproximal, hacer algo que de pronto nunca hacemos y es poder secar la saliva que haya en la zona interproximal, que acá no lo está, para que determinemos si definitivamente el vértice de la papila está llenando completamente ese espacio o no, que puede ser un factor predictivo en el cubrimiento radicular. No hay que desconocer la biología de los tejidos porque de la biología parte la lógica para hacer una secuencia en el tratamiento de lo que nosotros tenemos. Entendiendo que el epitelio oral es un epitelio plano, escamoso, estratificado, queratinizado, esto tomado del libro de Leandro Chambrone, y que los epitelios van a determinar su queratinización de acuerdo a la función. Por eso el epitelio oral que da hacia la cavidad oral en toda su función expresa la queratina, mientras el epitelio circular y el epitelio de unión no lo tienen. Debido a eso es que el epitelio oral tiene 4 estratos y el queratinocito se descama en forma lineal desde su capa basal hasta que termina en la córnea produciendo su proteína y se descama hacia la cavidad oral. Diferente al epitelio circular que solo tiene 3 estratos y en la medida que la función va disminuyendo el epitelio de unión tendrá solo 2 estratos. Ahora, esta sonda va a marcar cuál puede ser de pronto la profundidad y si ustedes me permiten con esta línea que hice acá, en los cortes histológicos se desprende el epitelio de unión del diente, de la superficie del esmalte, del diente propiamente dicho. Intentando describir que esta sonda está dentro del surco gingival, pues nosotros como que evaluaríamos es cómo está el ancho de ese tejido conectivo con respecto a esas mediciones. Si yo trazara una línea, ese tejido conectivo que nosotros estaríamos viendo es esta porción de acá. Pero ¿será importante esa porción o más importante será la porción que esté insertada a la superficie del diente? ¿O será más importante la porción que está adherida al hueso alveolar? Es un dilema que tenemos en esa función. Ahora, en la biología vamos a entender que el suplemento vascular va a ser muy importante en la intervención que hagamos. El suplemento vascular dado por la arteria intraligamentaria, por la arteria intraósea y por la arteria supraperióstica, que la arteria intraligamentaria va a formar un loop a nivel del plexo subepitelial del epitelio de unión y que la arteria supraperióstica va a formar los loops a nivel del epitelio oral. Eso es importantísimo para poder determinar la cicatrización de los tejidos después de que nosotros hayamos hecho nuestras intervenciones. Ahora, permítanme que no me da el paso acá, denme un segundito. Entonces, y si seguimos, no me está dando el paso, Nico, no sé por qué. Doc, tal vez si desactivas la función del marcador. Sí, ya la desactivé. Ok. Inténtalo. Creo que cada vez que haces clic se te marca un puntico ahí en la flecha. Si puedes verificar la desactivación. Ok, tengo que desactivar ya. No, no me lo da. Y si le intentas con el teclado. Ya sé dónde, Nico. Gracias. Perfecto, ya. Ok. Y siguiendo entonces en el escenario en que podamos tener un diente donde haya escasa banda de densidad queratinizada y que pueda no estar adherida a esa banda de densidad queratinizada, la visión que podemos tener de la línea mucogingival que estamos mostrando acá, la transición entre lo que es el epitelio oral y lo que es la mucosa oral, esta zona es una zona que está firmemente adherida a la superficie del periósteo.
¿Por qué la pongo? La pongo porque en este escenario es donde vamos a hacer la intervención de la separación y la división de los colgajos. ¿Por qué les decía al inicio mirar un poco hacia apical de la línea mucogingival? Porque la mucosa oral es la que nos permite hacer el desplazamiento o hacia coronal, o hacia lateral, o hacia apical, que no es el escenario en estos momentos. Pero la mucosa oral va a tener gran cantidad de fibras elásticas que nos va a permitir realizar esos movimientos. Y si vemos acá cómo es esa invaginación que nos permite tener una unión firmemente al periósteo, pues vamos a entender cómo es la movilización de los tejidos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el ancho y la profundidad de la recesión? Y el artículo de Piniprato nos describe perfectamente cómo en un diente con un parámetro normal, su epitelio oral, su epitelio circular, y ese epitelio de unión maravillosamente puesto coronal a la unión amelocementaria y la inserción de las fibras del tejido conectivo insertadas a ese cemento, denominadas las fibras de Charpey, nos determinan la normalidad de los tejidos. Pero en el escenario de nosotros que vamos a tratar una recesión donde el margen está ubicado apical a la unión amelocementaria, no sabremos si este cemento tenga un espesor diferente, un cemento acelular, si probablemente no haya cemento y esté expuesta a la superficie de la dentina, o qué características pueda tener ese cemento, porque esto es en una vista microscópica. Pero clínicamente, ¿qué realidad es la que nos encontramos? Pues deberíamos evaluar es el punto donde inicia la recesión, que se llama el punto angular cervical, que probablemente podría estar donde tengo el cursor. Ahora, si valoramos perfectamente la unión amelocementaria y la describimos donde estaría en la parte media de la unión amelocementaria, desde ese punto hasta la porción más apical del margen, definiríamos la profundidad de la recesión. Entonces el ancho iría desde el punto lag mesial al punto lag distal y la profundidad la denominaríamos desde la unión amelocementaria hasta el margen gingival. Pero esta foto también me permite evaluar una cosa. Si ustedes ven la papila mesial y la papila distal tienen características completamente diferentes. Y si ustedes ven la altura de la papila mesial y la altura de la papila distal, también tienen una altura completamente diferente. Que eso son los puntos que debemos evaluar en casos particulares. Pero ¿cómo es la unión amelocementaria? La unión amelocementaria nos hemos puesto a pensar si tiene, como lo describe la literatura, en el 60% el sobrepaso del cemento en el esmalte, o si tiene una junta tope entre lo que puede ser el esmalte y el cemento, o si definitivamente el cemento no está llenando ese espacio y está la dentina expuesta. Probablemente eso no lo sabremos. ¿Por qué no lo sabremos? Porque la clínica nos va a permitir de pronto evaluar, así tengamos magnificación o microscopía, dónde estaría la unión amelocementaria. Pero si el cemento está sobrepasando el esmalte o si hay una brecha, en algunos casos va a ser muy difícil encontrar ese escenario. ¿Dónde tomar ese espesor? Una vez evaluamos el tejido blando y una vez evaluamos el tejido duro, entramos a hacer nuestra intervención y vamos a hacer la elevación del colgajo y probablemente ya nos han definido el grupo de Piniprato en este escenario tomar el espesor del tejido 1 milímetro apical a la línea mucogingival y poder definir sobre lo que ellos evaluaron que si el espesor es de 0.8 milímetros o mayor es un factor predictivo en el cubrimiento radicular completo. Pero también el grupo de Michigan con Honley One hace una revisión sistemática donde toman 15 artículos y dentro de esas investigaciones que tomaron, debía haber que el 0.7% lo reportaran sobre el espesor y el rango era entre 0.7 y 1.2 milímetros. El umbral que él definió para que el espesor fuera un factor predictivo era de 1.1 milímetros. Pero en el 2017 el doctor Nard de España hace un estudio donde evalúa, los dos anteriores son evaluaciones sobre una sola capa, es decir, colgajo posicionado coronal solo. Acá el doctor Nard evalúa un colgajo posicionado coronal con un injerto de tejido conectivo, una técnica bilaminar, comparando los espesores a 2 milímetros del margen gingival y a 5 milímetros del margen gingival, utilizando dos técnicas de medición con un aparato especial que es el sondaje de Gauson, que es este aparato que tiene, y con una lima de endodoncia haciendo las perforaciones. ¿Qué encontró él? Que los dos instrumentos podrían ser fiables para la medición.
Y bajo eso, entonces tomó unas medidas 6 meses después y se da cuenta que el espesor no está directamente relacionado cuando hace una correlación entre el espesor del colgajo y el cubrimiento radicular medio o completo. Entonces mire cómo cambia ya el contexto. ¿Qué hacemos nosotros en la realidad? En la realidad nosotros elevamos un colgajo y ¿cómo definiríamos ese espesor? Si me permiten la expresión, lo hacemos a nuestro ojo clínico. Si queremos hacer algún diseño de investigación, pues haríamos lo que dice la literatura, pero cuando entramos a hacer la intervención quirúrgica y elevamos el colgajo con unas pinzas, nos damos cuenta del espesor en nuestra expresión clínica y diremos si es grueso o delgado o si previamente con la sonda se trasluce o no, tomaríamos alguna conducta. Pero ¿cómo crear ese colgajo para que pueda tener una movilización perfecta? Y creo que el mejor artículo que lo puede describir es el artículo de Zucchelli, donde hace la división de diferentes tipos de colgajos. En su porción coronal es un colgajo de espesor parcial, apical a la recesión es un colgajo de espesor total, y apical a la línea mucogingival hay una división entre un colgajo profundo y un colgajo superficial. Eso nos va a garantizar, y en el estudio que él hace 3 años, que el cubrimiento pueda ser mejor haciendo técnicas de una sola capa, es decir, solo el colgajo posicionado coronal. Él sugiere que toda esta porción, desde aquí hasta el vértice de la papila, cuando ya se desepitelializa, el conectivo queda expuesto y va a suplir mejor la necesidad vascular para la posición del colgajo. ¿Qué pasa en la realidad? ¿En la realidad nosotros lo podemos hacer? Pues definitivamente sí. Haciendo una incisión a base de la papila y creando este colgajo parcial en la zona donde dice parcial, luego lo podemos hacer total, completo, apical a la recesión y un colgajo profundo en un inicio, 1 milímetro más allá de la línea mucogingival, porque es la zona de transición, es la zona donde está firmemente insertado ese tejido, y luego hacer una división muy parcial del colgajo. Pero ¿cómo saber si ese colgajo que ya lo creamos de una manera especial puede estar libre de tensión? Pues definitivamente también el grupo de Piniprato hace un estudio a boca dividida utilizando un dinamómetro para saber si se libera la tensión del colgajo haciendo incisiones como se hace convencionalmente al periósteo en el colgajo y otras incisiones dividiendo el colgajo de una manera especial. Con el dinamómetro encontraron que los colgajos que tenían menos de 4 gramos podrían ser un factor predictivo influenciador en el cubrimiento radicular completo. Pero la realidad de nosotros los clínicos, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a lo que dice Piniprato cuando vino acá en Colombia en el 98 en San Andrés. Él movilizaba sus colgajos y decía, si el colgajo llega hasta el borde incisal, usted puede estar tranquilo que está libre de tensión. Si está libre de tensión, el colgajo es móvil. Ahora, si uno ubica el colgajo 1 o 2 milímetros coronal a la unión amelocementaria, hace una leve presión con una gasa y luego tracciona la mucosa, el labio, perdón, se puede dar cuenta si el colgajo está pasivo. Y si está pasivo y no se mueve el colgajo, estará libre de tensión. ¿Dónde estará la ubicación final del margen si yo ya tengo mi colgajo bien diseñado? Si está libre de tensión, ¿dónde esperaría yo que estuviera el colgajo? Pues la mejor condición sería la que está a la izquierda, donde el margen gingival está coronal a la unión amelocementaria, o puede estar a nivel de la unión amelocementaria, y el escenario que no queremos es que esté apical a la unión amelocementaria porque va a quedar expuesta a la superficie radicular y continuará la recesión. Ya en la clínica, ¿qué vemos nosotros? Como les dije, este es el escenario donde una papila está en una condición mejor, la otra papila no está en la misma condición, pero nosotros no intentamos predecir el cubrimiento, sino intentar valorar en dónde está ese margen posterior a 6 meses del procedimiento quirúrgico. ¿Será que el margen está coronal a la unión amelocementaria? ¿Estará a ras de la unión amelocementaria? Creo que no está apical a la unión amelocementaria porque no está expuesta a la superficie radicular. Pero ¿cómo podemos valorar eso? Ese cubrimiento radicular completo también Piniprato no lo define, que puede ser valorado de una manera clínica convencional, con la sonda periodontal y poder mirar si está expuesta o no. Pero hay una diferencia si se utiliza magnificación, que es el escenario de acá. Y en la tabla él lo muestra.
solo voy a comparar el colgajo posicionado coronal, que es de acá, y cuando se hace una técnica bilaminar con injerto de tejido conectivo. Cuando en el número 1, el cubrimiento radicular completo, expresa un porcentaje diferente al número 2 cuando se expresa un porcentaje menor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros evaluamos el porcentaje de cubrimiento radicular completo con magnificación, probablemente tengamos menos sesgos que hacerlo convencionalmente. Y este es el escenario real cuando vemos un caso inferior donde en la clasificación de ningún tipo me han dicho si tener un espacio interproximal abierto puede influenciar el cubrimiento radicular y además de eso, cómo está esta papila en este sentido. Entonces, clasificar a Miller en este sentido puede ser un poco difícil, pero lo decimos como si fuera un tipo 1, porque según Cairo no hay una pérdida de inserción en esta zona, aparentemente. ¿Y cómo es después de 6 meses el cubrimiento radicular de esa zona? Probablemente está coronal a la unión amelocementaria. La magnificación nos permite ver que esto está dado, pero es necesario complementar con la ubicación clínica. Y de ahí partimos porque Pini-Prato nos muestra que una evolución a 5 años, el cubrimiento radicular en una sola capa, que es el que está acá, es decir, el colgajo avanzado coronal solo, tiene a lo largo del tiempo una disminución en el porcentaje de cubrimiento. Y el cubrimiento radicular con una técnica bilaminar puede ser estable en el tiempo. Y se ve en la gráfica cómo lo punteado es la técnica bilaminar y cómo una sola capa va disminuyendo sobre el tiempo. Gracias a esto, nosotros intentamos diseñar con el doctor Sergio y con el doctor Márquez, que creo que estará en primera fila, un ensayo clínico aleatorizado controlado en la Universidad de Bosque. Y sobre esa base tomamos en cuenta un artículo para poder definir cómo era la liberación de un colgajo. Y tomamos el artículo entonces de Greenwell, donde nos describía perfectamente cómo es el colgajo mucoso superficial. Hicimos el diseño de nuestro estudio, un ensayo clínico aleatorizado controlado con todos los estándares y ubicamos más o menos 27 pacientes en un brazo y 27 y 29 en el otro. Evaluar principalmente el cubrimiento radicular con la técnica convencional de liberación del colgajo y la técnica del colgajo mucoso superficial. ¿Qué encontramos a lo largo del tiempo? Que la evaluación a los 3, a los 6, al mes, a los 3 y a los 6 meses, no había una diferencia entre lo que era el colgajo convencional y el colgajo mucoso superficial. ¿Qué nos permitió esto? Pues valorar algunos pacientes y hacer la determinación de lo que queríamos. A largo plazo sí encontramos que a los 6 meses se disminuía la banda densidad queratinizada. Y entonces mostraré algunos casos. La técnica que diseñamos fue la técnica de Zucchelli para el tipo de incisiones y la liberación del colgajo mixto, parcial total y parcial en capa superficial. Luego tomamos de Greenwell cómo era la división del colgajo 1 milímetro apical a la línea mucogingival. Nosotros fijamos el injerto tomando el injerto en puerta de trampa de la mucosa palatina y fijándolo con una sutura en X a periósteo suspensoria coronal, y la sutura del colgajo lo denominamos según el artículo de Homley One, el sling and tag. Entonces mezclamos varias técnicas para intentar demostrar que esta técnica podía ser viable en el cubrimiento radicular. Utilizamos recesiones tipo 1 y tipo 2 de Miller, como lo describía Miller en ese momento. Ya sabíamos que el grupo de Pini-Prato estaba como justificando por qué la clasificación de Miller tenía o era muy dubitativa, en cuanto a que sí es útil porque lo utilizan varios estudios en la literatura. ¿Es exhaustiva? Probablemente no, porque hay escenarios donde, como en el caso que mostré anteriormente, hay buena banda densidad queratinizada, pero puede haber que la papila no esté llenando completamente el espacio, o pueda que la recesión llegue hasta o más allá de la línea mucogingival, pero no esté llenando el espacio, entonces no es exhaustiva. Puede ser disyuntiva, porque en el caso donde hay dientes adyacentes a una zona déntula, eso no lo postula, entonces es disyuntiva. Y definitivamente puede ser simple o no. No sabemos si la ubicación de la línea mucogingival con respecto al diente que vamos a tratar es teniendo en cuenta los dientes adyacentes. La altura del hueso él no la describe en ningún momento. Entonces, por eso, según la clasificación, según Murphy, que es una persona que clasificaciones de diversos tipos de entidades, Pini-Prato toma eso
y hace una salvedad sobre la clasificación de Miller. Ahora, pues, últimamente con la clasificación de Cairo, la inserción del tejido proximal nos va a determinar varias cosas, pero nosotros en el estudio no lo tuvimos en cuenta. ¿Qué hacemos? Primero, la instrumentación de la superficie previa a la elevación del colgajo, y como decía hace 8 días el doctor Belleza, hemos visto 1000 videos de diferentes autores hoy en día, y todos elevan el colgajo antes de. Nosotros, por protocolo, nosotros en la universidad lo hacemos previo a la elevación del colgajo, la instrumentación de la superficie. Utilizamos instrumentos manuales, ultrasónicos y rotatorios. En este escenario solo utilizamos el manual y no hay diferencia entre utilizar el manual o un pulido coronal, y la evidencia de la literatura nos muestra eso. El diseño del colgajo, según Zucchelli, entonces haciendo descargas horizontales y verticales de 3 milímetros las horizontales y sobrepasando la línea mucogingival las verticales, y el diseño del colgajo, como les acabé de decir, mixto, es decir, por debajo de la papila un colgajo de espesor parcial, total apical a la línea mucogingival, y luego, como lo describe Greenwell, teníamos la posibilidad de utilizar el bisturí de Orban, un bisturí convencional con una hoja 15C, para hacer la desinserción de las fibras del músculo, porque una vez entramos y separamos el periósteo, podemos llegar a la aponeurosis muscular y disecar las fibras del músculo lentamente con el bisturí de Orban, un bisturí convencional. También hacíamos la distensión de las fibras con un mini buzzer y utilizábamos la parte conveja hacia el colgajo, la parte cóncava, perdón, conveja hacia el colgajo, y la parte cóncava que estuviera mirando hacia el diente. Distender las fibras nos ayudaba a posicionar más fácilmente el colgajo y liberar la tensión. Y acá mostrado cómo está perfectamente diseñado el colgajo, su espesor parcial total, el profundo, que es cuando se inicia la división de ese colgajo, y la capa superficial, garantizando que la movilidad llegara hasta el borde incisal y que pudiéramos tener entonces pasividad del colgajo. ¿Cómo ubicar el injerto en la posición? Entonces lo tomamos en puerta de trampa, y la fijación que tomamos en ese momento era con esta sutura en X a periósteo, intentando que la X quedara en una porción media del injerto. Y la sutura del colgajo pues la hacíamos como lo describe el doctor Homley-Wan, con el sling and tag, que es como si fuera un colchonero vertical abrazando ambas papilas, y luego con un punto simple apical a ese colchonero, y las relajantes con puntos simples. Entonces vamos a ver 4 casos donde lo primero que hacíamos es la instrumentación de la superficie, una recesión tipo 1 de Miller, el diseño del colgajo, como lo describe Zucchelli, la liberación del colgajo, como lo describe Greenwell, con el Orban estamos haciendo la liberación, comprobando entonces que llegara hasta el borde incisal, que no estuviera contención en el colgajo, cómo se veía el colgajo mucoso superficial, la ubicación del injerto. Todos los pacientes nos brindan injertos de diferentes tipos, por eso acá lo estamos mostrando. Este es un injerto diferente, friable, con gran cantidad de submucosa, pero como lo tomamos en puerta de trampa, podríamos acceder a esa submucosa. Intentábamos homogenizar el injerto, ubicar lo que quedara coronal a la unión amelosamentaria o a ras. Ahorita van a ver algunos otros escenarios diferentes, y comprobando que el colgajo quedara por lo menos 1 milímetro coronal a la unión amelosamentaria. Yo podría decir que el factor predictivo, como lo dice Zucchelli, se podría utilizar para este caso. Nosotros no lo hicimos, entendiendo que la papila mesial era diferente a la papila distal. Podríamos decir que el factor predictivo iba a cambiar, entonces que el cubrimiento radicular no era completo. Si evaluamos el caso en la papila mesial y la papila distal, nos damos cuenta que la altura es completamente diferente, pero que a los 6 meses el cubrimiento radicular era completo. Ahora, la banda de densidad queratinizada, comparando el antes y el después, disminuía un poco, pero esto era lo que encontrábamos. En el segundo caso, ya 2 dientes adyacentes, en el protocolo había la posibilidad de utilizar 1 o 2 dientes, y hacíamos la instrumentación manual con curetas micro mini en la zona anterior, diseño del colgajo como lo postulábamos antes, con las incisiones de Zucchelli, y acá se ve muy bonito cómo está el colgajo mucoso superficial. Es muy importante tener en cuenta algo. En ese momento nosotros no utilizamos magnificación para hacer esta técnica. Hoy en día la recomendación es que puedan utilizar
unas tijeras de microcirugía en el vértice de la papila para eliminar completamente el epitelio del vértice de la papila, que a mi modo de ver puede ser un factor predictivo en el cubrimiento radicular. Una vez ustedes hagan el colgajo mucoso superficial, se van a dar cuenta que se libera el sangrado. Acá está expuesto como se ve y comprobando la movilidad del colgajo hasta el borde incisal y acá la ubicación del injerto. Y acá quiero hacer hincapié en una cosa. Si ustedes se dan cuenta, esta sutura en X suspensoria que va anclada al periósteo y que el nudo queda en palatino, en el diente canino está ubicada más o menos a la altura de la unión amelocementaria, pero en el lateral está apical. ¿Por qué sucede eso? Porque en este tipo de sutura el cruce debe quedar más apical. Eso nos dimos cuenta y hoy en día no hacemos este tipo de sutura. Si la llegan a hacer, que también es viable, perforen el injerto en una ida y en la vuelta, o si no, sutúrelo como lo hacemos hoy en día a la papila con una sutura 7 ceros. Y posicionado coronalmente el colgajo 1 a 2 milímetros coronal a la unión amelocementaria. ¿Qué podríamos esperar? Este caso lo seguí, por fortuna, hasta los 2 años. El antes y el después. Hay un cubrimiento radicular completo. A los 6 meses, que era el tiempo del estudio, lo veíamos en la misma condición. Y esta foto es a los 2 años donde vemos un cubrimiento radicular completo. Probablemente la banda de densidad queratinizada puede estar similar o disminuida en alguno de los escenarios. El patrón estricto a los 2 años no lo tomé. A los 6 meses había disminución en este caso de la banda de densidad queratinizada. Si se dan cuenta, tomo la foto del paciente como es, hay placa bacteriana, tengo que reinstruirlo en la higiene para que a largo plazo no vaya a fracasar nuestra técnica. Y tuvimos la oportunidad de hacer también en dientes inferiores, que después nos dimos cuenta que es un error, y si ustedes revisan la literatura, toda la literatura muestra que los ensayos clínicos para cubrimiento de 1 o 2 dientes lo hacen en maxilar superior. Eso lo entendimos después. Leandro Chambrone nos dijo que por qué lo habíamos hecho en inferiores y esa es una de las razones de la no publicación. Y nos damos cuenta que en los dientes inferiores, pues el diseño del colgajo va a ser el mismo, entendiendo que nadie me ha dicho cómo es cuando hay un espacio interproximal abierto, la predicción en el cubrimiento. Y acá ubicando pues nuestro injerto en la posición. Desen en cuenta que la X quedó muy coronal y esto nos sirve para evaluar algunas conductas. No quedó a nivel de la unión amelocementaria, quedó apical. 2, la incisión se extendió hasta el margen del diente adyacente, comprometiendo el margen. Eso tendrá se implicará en el posquirúrgico del paciente. Entonces nos sirve para evaluar varias cosas. Para evaluar lo bonito que se ve el colgajo mucoso superficial porque se transparenta la sutura por debajo. Miren cómo es de superficial y por debajo de la línea mucogingival porque el espesor que tenga el tejido queratinizado es muy importante para nosotros. Intentamos garantizar que el colgajo quedara coronal a la unión amelocementaria, pero des en cuenta que en mesial la papila del colgajo no está completamente sobre la papila anatómica. ¿Podrá influenciar el cubrimiento radicular? Al mes vemos el cubrimiento y aparentemente hay un cubrimiento radicular completo. Miren la alteración que sufrió en el diente adyacente. ¿Qué hacer en estos casos? Si la descarga fue hecha a este nivel, debería ser hecha más apical para no involucrar el diente adyacente. Por eso muestro estos casos para que sean académicos y podamos tomar conductas diferentes. Pero el antes y el después. 6 meses después, donde hay una buena banda de densidad queratinizada, probablemente está un poco más disminuida. Hay cubrimiento radicular completo a los 6 meses, sí lo hay en un diente inferior. La remodelación del tejido en mesial se pudo dar mejor con la técnica, sí. Entonces yo creería que la técnica bilaminar tiene algunos beneficios. Y este es el último caso, el caso donde ya hay 2 dientes adyacentes, donde hay escasa banda de densidad queratinizada o casi nula en el canino y muy estrecha en el premolar, donde no hay banda de densidad adherida. Diseñamos el colgajo de la misma manera, utilizamos nuestro injerto y lo ubicamos en la zona y el colgajo posicionado coronal con las suturas como les acabé de decir. En el protocolo podía estar
que si se avanzaba coronal y la mucosa quedaba muy expuesta, podíamos llevar esa mucosa con esta sutura de Cornico-Baskin-Stitch hacia el periósteo para que tuviera un mejor suplemento vascular. Y este es el antes y 6 meses después. ¿Qué encontramos 6 meses después? Que hay un cubrimiento radicular completo definitivamente, pero que la banda de densidad queratinizada no existe casi, que se están remodelando las papilas, sí, que hay un grosor de tejido también, y que el cubrimiento es completo. Pero podrá ser estético, es una zona que no es estética, pero el cubrimiento a los 6 meses se dio. Y definitivamente, pues en el estudio de Leandro con Piniprato demuestran que las técnicas bilaminares son las que con el correr del tiempo en la línea azul son las que han tenido mejor predicción en el cubrimiento radicular. Ahora, ¿qué hemos aprendido de esta técnica? Pues hemos aprendido a valorar de una manera diferente los tejidos. Y esta técnica que hicimos con Andreita en la universidad nos demuestra que si tenemos por lo menos una banda de densidad queratinizada, ya esto es por fuera del estudio, una banda de densidad queratinizada mayor a 2 milímetros, podemos hacer técnicas de una sola capa. Y la técnica de una sola capa en el diseño de Zucchelli, haciendo lo que nosotros siempre hacemos, una instrumentación manual, ultrasónica, rotatoria y acondicionamiento de la superficie radicular con tetraciclina, con el diseño del colgajo de Zucchelli. Y lo que quiero mostrar es lo siguiente, que pues el diseño en su colgajo parcial total y parcial en capa superficial con la desepitelialización de las papilas, si hay alguna perforación del colgajo como sucedió en este escenario acá adyacente a la pinza, pues lo único que hay que hacer es suturar y continuar con el procedimiento. ¿Qué creo yo que es importante del estudio que nosotros hicimos? Que si creamos el colgajo de la manera que es y lo posicionamos coronalmente, probablemente las fallas puedan ser subsanadas. ¿Qué garantizamos? Que el colgajo, como lo dice el grupo de Piniprato, si está 2 milímetros coronal a la unión amelocementaria, el porcentaje de cubrimiento radicular va a ser completo. Ahora, ya en esta técnica estamos utilizando un doble anclaje con una sutura suspensoria coronal mesial y distal, perforando la papila, que le da mayor anclaje, y con las suturas pues en las relajantes simples. Ustedes ven el colgajo que se ve muy feo, pero está liberado, no hay tensión y diseñado como es. ¿Qué esperaría yo en la cicatrización? A los 8 días, todo a los 8 días se ve muy bonito. Al mes, cómo se está remodelando la papila en las zonas proximales. A los 3 meses vemos que hay un cubrimiento radicular completo. Y a los 6 meses hay estabilidad de los tejidos y estéticamente se ve bastante bien. ¿Qué he podido ver yo? Con técnicas de una sola capa y también como lo demuestra Zucchelli puede haber un aumento en la banda de densidad queratinizada. Les recomiendo la lectura de este artículo que es de Otto Suhr, donde él describe gran cantidad de escenarios, tanto de las incisiones de los colgajos de los injertos para el cubrimiento radicular. Y la segunda parte de la conferencia la voy a llevar hacia la parte de la segunda técnica, que es la técnica vista. Es un túnel donde nosotros no vemos, pero vista es vestibular incision, subepithelial tunnel access. Es un túnel superióstico, es decir, de espesor completo, donde vamos a tener un acceso para elevarlo de apical hacia coronal. ¿Cómo ha sido la transición en el tiempo? Pues la transición en el tiempo empieza, acá no lo ubiqué, con Ratzke, que es la primera aproximación que hace a un bolsillo para crear algo. Y luego sí, el primer túnel lo describe Andrew Allen en sus 2 publicaciones de la técnica y la secuencia de casos, donde hace un túnel de espesor parcial y coloca el injerto dejándolo expuesto. Luego John Savalegui continúa haciendo el túnel de espesor parcial, pero él nos demuestra cómo debe ser la introducción del injerto dentro del túnel. Luego Tosun Tunga Tosun es el que hace un túnel de una manera diferente y apical a la recesión crea el túnel de espesor total, entonces es parcial en la porción coronal y apical a las recesiones lo hace de espesor total. Luego Otto Suhr hace túneles mixtos, un túnel parcial y en las papilas recomienda hacerlo completo, utilizando microscopía e instrumentos especiales y haciendo la fijación del injerto a la porción palatina de una manera muy diferente. Luego Edwin Patrick Allen, entonces también describe un túnel parcial
con matriz dérmica celular y la sutura de una manera especial, y la doctora Arauca en el 2010 y en el 2013 sí crea un túnel completamente diferente, de espesor completo. Todos hasta este momento son de coronal hacia apical. Y la doctora Aroca, con el grupo de Francia, Daniel Etienne y así, lo que hacen es un túnel de espesor completo, le dan mucha importancia a la liberación de la papila, también de espesor completo, y una separación a nivel de la línea mucogingival para que se separen las fibras y pueda tener movilidad. Y en esos dos estudios compara el injerto de tejido conectivo en el 2010 con injerto de tejido conectivo y matriz dérmica, y en el 2013 ya con una matriz colágena con injerto de tejido conectivo. Para llegar al 2011 con el artículo de Homan Sadek, que es la técnica vista, en la que nosotros queremos hacer una propuesta de modificación, y también entender que probablemente el año pasado Rasperini sacó un estudio donde no utilizan injertos y donde solo hace el posicionamiento coronal con una técnica convencional no vista. Entonces partimos del estudio de Sadek para hacer nuestra propuesta, y del estudio de Sadek solo tomamos las incisiones y la elevación del colgajo de apical hacia coronal. Perdón, tomo un poco de agua. Y vamos a describir la técnica que nosotros queremos hacer la propuesta. ¿Parto de dónde? Parto del grupo de Sao Paulo, Santa María, donde hace una evaluación muy importante de las lesiones cervicales de tipo no carioso. Y evalúa muy bien las lesiones cervicales, y él recomienda cuándo utilizar o ionómero, o compómero, o resina para sellar esas lesiones cervicales de tipo no carioso, si hacerlo o no hacerlo. Pero, ¿qué tomé yo de ese artículo? Que siempre se deben retirar las restauraciones previas y hacer un tratamiento de la superficie. Nosotros siempre hacemos, como les he dicho, una instrumentación manual, ultrasónica y rotatoria, y esto es lo que estamos haciendo en el caso: la eliminación de las restauraciones y la instrumentación. Tener en cuenta definitivamente el grupo de piniprato para poder valorar si está íntegra la unión amelocementaria y si hay un escalón o no por debajo de esa unión amelocementaria. Y definitivamente la literatura nos dice que hacerlo o no hacerlo no hay ningún problema, por eso yo lo hago. No hay evidencia que en la clínica solo hacer un pulido o la instrumentación manual sea mejor. Entonces lo que ustedes consideren es viable. Terminamos de hacer la instrumentación rotatoria, vamos a trabajar en todo el maxilar superior, y acá empieza la propuesta. La propuesta de nosotros inicia con hacer una incisión 5 milímetros apical a la línea mucogingival y una incisión vertical de 2 a 3 milímetros solo para que pueda entrar un instrumento que es el minibúcer de la casa Salvi. No voy a hacer propaganda a ninguna casa comercial, pero este instrumento tiene una particularidad, que es muy pequeño, y segundo, que tiene un leve corte en la punta para la disección y la elevación del periósteo. Luego entramos con un bisturí intracircular, cualquiera que ustedes quieran utilizar está bien. A mí me parece muy bueno el R444 de la casa PDT para intentar hacer la conexión después de que en el mini buzzer de apical hacia coronal elevamos el colgajo de espesor total, sobrepasamos la línea mucogingival e intentamos llegar al margen. Ahí hacemos la conexión con el bisturí intracircular. Luego utilizamos otro instrumento, que son todos los instrumentos tunelizadores. Utilizamos un duplo. Es muy importante con el duplo trabajar en las zonas proximales, es decir, elevar completamente la papila. Ahora, con el bisturí intracircular, otra diferencia que nosotros hacemos es que vamos hasta palatino y elevamos la papila también en palatino. Luego utilizamos el bisturí de Orban, y con el bisturí de Orban hacemos una división del colgajo apical a la línea mucogingival, intentando garantizar que rompemos ahí las fibras y pueda tener una movilización hacia coronal. En la propuesta también está una forma diferente de tomar nuestro injerto. Nuestro injerto lo hacemos como si fuera la toma de un injerto gingival libre, y quitamos el epitelio y pues evidentemente sacamos el injerto. ¿Qué propuesta la de nosotros? Quitar el epitelio en la mucosa palatina, no por fuera de la mucosa palatina. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque por debajo de la membrana basal del epitelio de la mucosa palatina está el mejor conectivo. Y ese mejor conectivo, si quitamos el epitelio, vamos a poder acceder a él, como lo describe acá Bardi. Comprobamos la movilización hacia coronal
del colgajo, moviendo hacia coronal los tejidos y ubicando el colgajo en el injerto en la posición. Muchos injertos y de diferentes maneras podemos tomarlos, como estamos viendo en la diapositiva. Normalmente podemos tomar diferentes injertos de diferentes espesores y longitudes. El injerto principalmente nosotros queremos que tenga un ancho de 5 milímetros, la altura que sea de 5 milímetros, la longitud que necesitemos y el espesor ojalá sea de 1 milímetro. Gracias a la técnica como la tomamos, quitando el epitelio de la mucosa palatina, accediendo a retirarlo como si fuera un injerto gingival libre, obtenemos injertos de una muy buena condición. ¿Cómo lo hacemos la introducción del injerto? Como lo describe John Zabalegui, haciendo una perforación mesial a la zona donde vamos a trabajar, de epitelio hacia conectivo, saliendo al surco. Luego pasamos por debajo de la papila, vamos por debajo de la otra papila y tomamos el injerto de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y nos devolvemos por debajo de las papilas, y entramos en mesial de conectivo hacia epitelio. Una vez tenemos acá los dos cabos, alamos e introducimos el injerto desde la recesión más amplia, es decir, desde la zona posterior, y lo vamos traccionando y una vez entra, fijamos el punto en mesial, anudamos la sutura y en distal podemos hacer lo mismo que hicimos en mesial, solo con una entrada por debajo de la papila distal y fijamos nuestro injerto. Ahora, la siguiente propuesta es cómo suturarlo y cómo posicionar coronalmente el colgajo. Entonces, en nuestra propuesta está que vamos a hacer una sutura suspensoria coronal teniendo en cuenta el eje longitudinal del diente y del eje longitudinal del diente 1 milímetro hacia mesial y 1 milímetro hacia distal. En la mucosa vamos a hacer la entrada de epitelio hacia conectivo, vamos por debajo del injerto, no lo pinzamos, salimos al surco, pasamos por el espacio interproximal, lo mismo hacemos en distal, vamos y volvemos a hacer una entrada de epitelio conectivo por debajo del injerto sin tomarlo, solo abrazándolo, salimos al surco, nos devolvemos por los dos espacios interproximales y que el nudo quede lo más apical posible. Entonces posicionamos coronal los dientes que sean necesarios, lo mismo los anteriores. ¿Y por qué recomendar que sea una sutura monofilamentosa? Porque definitivamente el LEGNIS muestra en el estudio que las suturas que son multifilamentosas generan un epitelio perisutural más amplio que las suturas que son monofilamentosas. Entonces el politetrafluoretileno puede ser viable y también el monofilamento, la poliamida nylon puede ser viable. Terminamos un lado e iniciamos el otro lado en el mismo escenario del paciente, ya se dan cuenta que está ubicada una placa, porque tomamos el conectivo, soy conectivista, creo que el conectivo siempre puede ser tomado de la mucosa palatina, podré estar en un error, pero no hay un paciente en el que no haya podido sacar injertos de la mucosa palatina. Instrumentamos la superficie, como ya les conté, accedemos a hacer nuestro túnel con la incisión vista de la manera que lo hacemos, una incisión pequeña, introducimos el mini búcer, liberamos la línea mucogingival e intentamos llegar hasta el margen, utilizamos nuestro bisturí intracircular yendo hasta la papila palatina, conectamos con el duplo de apical hacia coronal, la introducción del bisturí de Orban modificado para que lleguemos apical a la línea mucogingival e intentemos liberar las fibras desde esta zona, la ubicación de nuestro injerto, cómo va a ser, y acá tengan en cuenta que no lo llevé muy hacia el molar y ahí tuve un error, y esta es la sutura como queda el segundo lado. Ahora, ¿cuánto tiempo dejamos la sutura? Pues lo hacemos con la recomendación, como lo hace Leandro Chambrón. Nosotros la dejamos durante 3 semanas, no menos de 10 días es la recomendación que se da, aunque en la literatura es descrito mucho. Si ustedes ven a Steigman la está retirando entre los 4 y los 5 días. Hay tendencias a disminuir los tiempos en las suturas. Nosotros las dejamos por lo menos 3 a 4 semanas. ¿Y cómo va evolucionando el caso después de un mes de cicatrización de los tejidos, tanto las zonas anteriores como las zonas posteriores y la mucosa palatina? A los 3 meses, el cubrimiento radicular completo en los premolares y es parcial en los molares y en los anteriores es total.
A los 6 meses la cámara se le daña el flash, utilizamos otro flash, pero a los 12 meses se ve estabilidad de los tejidos y el antes y el después. Vamos a valorar qué fue lo que conseguimos. Si se dan cuenta, están las restauraciones. Retiramos las restauraciones y podemos evaluar cómo es el caso a largo plazo. 24 meses después. Hay un cubrimiento radicular completo en los premolares, pero no en el molar. ¿Cómo podemos evaluar eso? Pues intentando mirar dónde estaban las uniones amelocementarias. Y quiero que se fijen en el molar, la altura de la papila mesial y la altura de la papila distal. No tuve en cuenta llevar el injerto bien hacia atrás. Este es un caso de los primeros que realicé y por eso quiero mostrarlo para que aprendamos de ese caso. Este grupo, que son los mejores en cirugía plástica periodontal que hay en el mundo, lo traigo a colación para poder mostrar sobre este caso si la estética puede ser predecible en el túnel. Entonces, al margen gingival, ese grupo le da un puntaje de 6 cuando el cubrimiento radicular es completo, de 3 cuando el cubrimiento es parcial y de 0 cuando no hay cubrimiento. La TTB es la textura del tejido blando, el CTM es el contorno del tejido marginal, CG es el color gingival y el MG la línea mucogingival. Si la textura, es decir, que no haya cicatrices, no existe, entonces se pone 1. Si existen cicatrices, se pone 0. El contorno es que siga el perfil de la unión amelocementaria, es decir, que esa forma parabólica la tenga. Si la tienes 1, si no la tienes 0, el color que sea similar, si lo tienes 1, si no lo tienes 0, y que la línea mucogingival esté en la posición que es. Entonces, a los 2 años, a los 2 dientes premolares obtuvieron, bajo la condición, mi percepción fue un porcentaje de 10, y en el molar obtuvimos 5 porque el cubrimiento fue parcial, 3 milímetros, se ve una brida acá en la parte distal, entonces no cumple con la textura del tejido, el contorno también está alterado, entonces le dimos un puntaje de 5. Pero estéticamente, si trabajamos muy bien en las zonas posteriores, que es lo que estamos haciendo ahorita, pues va a mejorar mucho la condición. Y en el otro lado, el antes, una vez retiradas las restauraciones y 2 años después, obtuvo un puntaje de 7 los 2 premolares y un puntaje de 6 el molar. Hay un cubrimiento parcial del molar. Pero quiero que se fijen una cosa, ¿por qué en los molares probablemente el cubrimiento no fue completo? Y me voy a devolver un segundo acá. Me di cuenta que este molar, en el perfil donde está la línea de oclusión, la línea de incisales, esta cúspide está más descendida. Probablemente su influencia en que hacia distal el cubrimiento es diferente. Lo mismo ocurre en este escenario. El diente está inclinado hacia distal y si ustedes ven la línea de oclusión, probablemente es diferente en este molar. Eso puede hacer que el cubrimiento radicular no sea completo. Ahora, en los anteriores el cubrimiento es completo. ¿Qué pasa en las zonas inferiores? Entonces, vamos a tener en cuenta que Mann es el que de pronto describe cómo es el túnel utilizando matriz dérmica. Y lo hicimos en este paciente 2 años después de haber hecho el caso en superiores. Hacemos lo mismo, la instrumentación previa al levantamiento del túnel, la incisión en el túnel, y acá describo algo. El doctor Márquez siempre me pregunta que si tengo algún reparo en hacer la incisión en inferiores con respecto a la emergencia del nervio mentonero. Yo siempre le he dicho, y a todo el que me pregunta no me preocupa, y nunca he tenido un caso donde haya una disestesia o una parestesia del paciente. ¿Y por qué no me preocupa? Porque normalmente la emergencia del nervio está apical a los ápices entre el 4 y el 5, y casi siempre las incisiones son coronales hacia emergencia. Entonces, como la elevación es completa, creo que nunca voy a alterar la emergencia del nervio mentonero. Entonces, y la disección es de coronal hacia apical. Una vez haga la incisión, de ahí hacia coronal es que elevo el colgajo de espesor total. Luego hacemos entonces el desprendimiento de la línea mucogingival intentando conectar con el margen gingival, haciendo la incisión intrasurcular con el bisturí intrasurcular, la conexión con el duplo, y acá no había mostrado lo siguiente, que ¿cómo terminamos de elevar la papila? Utilizamos una cureta, la cureta de Younger-Wood, entramos en la papila y muy lentamente hacemos un desprendimiento de la papila que llegue hasta el lingualo palatino. Ahora, hay la manera de utilizar, este es un instrumento especial que es un
también un periótomo es un elevador de túnel especial que tiene la casa Salville y que lo utilizo para las zonas posteriores, para elevar en molares porque tiene una angulación especial. En este escenario utilizamos la matriz dérmica, no la utilizo completa, la divido para que pueda tener la suficiencia de la altura que a mí me gusta, que son 5 milímetros, y el posicionamiento coronal de los colgajos como lo describimos anteriormente. Vamos al otro lado, trabajamos en la otra zona, hacemos nuestra incisión vista, 3 a 5 milímetros, de 2 a 3 milímetros, la introducción del mini buzzer, la elevación más allá de la línea mucogingival, la conexión con el bisturí intracircular, el duplo, en las zonas posteriores el trabajo, el Orban modificado para liberar las fibras por debajo de la línea mucogingival, la elevación con la cureta Younger-Wood, cómo está ubicada la matriz dérmica, el posicionamiento coronal en la zona lateral y en anteriores, y vamos a ver la evolución del caso a un mes, la evolución del caso a 2 meses, la evolución del caso a 3 meses, el antes y el después superior e inferior, teniendo en cuenta que ya cuando está esto, el caso superior lleva 4 años, sí señor, y el caso inferior lleva 2 años. ¿Qué encontramos en el cubrimiento radicular en inferiores? Pues a los 24 meses hay una estabilidad con la matriz dérmica. Si vemos sobre la estética, en muchos escenarios se ven las suturas, o sea, como la secuencia de la sutura, la secuela de la sutura. El antes, el después, un cubrimiento radicular completo en premolares y en el molar. Y la técnica también la hemos hecho en muchos otros pacientes. Este es un caso que hicimos con Marianelli, donde operamos el lado inferior en ambos sitios. Hemos trabajado mucho inferiores. La descripción de la técnica completa, voy a pasarla. El antes y el después. Cubrimiento radicular completo en los premolares y parcial acercándose a un 90% en el molar al año. En el otro escenario, el otro cuadrante, lo mismo, la misma técnica. Al mes de retirar las suturas, el antes y un cubrimiento radicular completo en la zona anterior inferior, en premolar y molares. Les recomiendo el último artículo que hay sobre vistas de un español, Gil, donde hace la técnica comparando matriz dérmica y conectivo, pero hace una suficiencia sobre tema digital y donde le da mucha importancia a la prominencia radicular teniendo en cuenta la papila mesial y distal. Se los dejo, yo estoy macerándolo porque queremos hacer en la universidad también una investigación donde podamos utilizar con Nemotec digitalmente y con la técnica que les estamos proponiendo hacer algún acercamiento muy parecido a lo que hace el doctor Gil. Ahora, también hemos utilizado la matriz dérmica con algún conocimiento especial y en este caso, para el cubrimiento de este cuadrante, tuve en cuenta algo. Es la misma condición de la técnica que ya describí, pero me voy a ir a hacer un acercamiento en la predicción del cubrimiento, como lo hace Giovanni Zucchelli y como también lo determinan el grupo de Santa María de Sao Paulo, los brasileros. ¿Y qué intenté hacer? Como no se ve perfectamente, pues evidentemente toca retirar las restauraciones previas. Y como no se ve muy bien la unión amelocementaria, intentamos reconstituir la unión amelocementaria y un poco más allá ir con la restauración en resina, posicionar coronalmente el colgajo, pero intentar predecir hasta dónde iba el cubrimiento con esa resina. 2 años después pudimos hacer lo que hizo Zucchelli, que fue predecir hasta dónde iba el cubrimiento con la técnica de túnel y están las restauraciones a los 2 años. Mire que no fue completa, pero sí hasta dónde está la restauración. Ahora, ¿qué se forma en ese sitio? Pues el grupo de Piatelli es el que describe que sobre compómero, sobre ionómero, reforzado con resina, y sobre resina se forma lo que uno espera que se forme también con con el diente natural y con un injerto de tejido conectivo, un epitelio largo. Muchas técnicas hemos hecho con matriz dérmica, con conectivo, con matriz colágena, pero como les digo, soy conectivista. Estos eran los conectivos que empezamos a utilizar al inicio. Ya hoy en día, mírenlos como son de delgaditos, largos y delgados. Y esta técnica también me ha servido para un acercamiento como lo hacen en la Universidad de Nueva York con Fromm, para crear papila entre implantes. Y este es un caso especial donde en esta niña que la conozco desde los 7 años,
tuvo la particularidad de estrellarse contra el mundo, perder sus dientes y le hicimos regeneraciones hasta la colocación de sus implantes a los 18 años, que este es el escenario, pero después de la colocación de los implantes no tenemos papila interimplantar y entonces, como lo describe Froome en el artículo, vamos a crear con una técnica de túnel una papila interimplantar. Entonces hacemos con nuestra propuesta una incisión pequeña porque la que hace Froome es lateral, es horizontal y una incisión amplia. Nosotros con la técnica de nosotros hacemos una incisión pequeña vista, conectamos hacia palatino como si lo describe el artículo con una incisión horizontal e intentamos entrar a crear el túnel elevando las papilas proximales a los implantes. Con el bisturí intracircular intentando desprender muy bien, entrando con el duplo, hacer la conexión y ustedes se dan cuenta acá como ya está conectado e intentando elevarlo hacia coronal. Y como es la toma del injerto de nosotros, como lo describe también Zucchelli, ¿por qué lo hacemos así? Porque yo he visto que se disminuye la morbilidad del paciente utilizando la placa y con la toma como lo vamos a ver. Él la toma definitivamente la hace como un injerto gingival libre, pero le quita el epitelio por fuera de la boca. Lo hemos visto y sabemos que es el mejor en hacer eso. Nosotros consideramos que puede ser un poco más fácil retirar el epitelio de la mucosa palatina con un bisturí de Kirkland, liberando todo ese epitelio, sabiendo que ya está sangrante, y tomamos con nuestra hoja de bisturí, una 15C, haciendo la liberación como si fuera un injerto gingival libre. La última incisión que hacemos es la apical, como lo describe Zucchelli, para que no sangre mucho, y en cuestión de 1 minuto podemos sacar este injerto. Lo ubicamos en la posición, lo vamos a introducir dentro del túnel, haciendo una sutura que empiece primero en palatino, entrando desde palatino, saliendo al túnel, perforando el injerto y devolviéndonos por el túnel, saliendo a palatino, para traccionarlo dentro del túnel. Y esto es lo que conseguimos al final de la cirugía, estabilizando con 2 puntos probablemente para darle un poco más de fijación en vestibular. Le pedimos al alumno de prostodoncia que coloque su protección temporal y lo que vemos a los 8 días, un proceso cicatrizal, y a los 15 días pedimos que retire los temporales para ver nosotros cómo va la expresión de ese tejido. Pedimos que se recontorneen los temporales para hacer una presión positiva y poder esculpir los tejidos, y esto es lo que conseguimos a los 3 y a los 6 meses después de hacer la presión sobre esos tejidos. Este es el antes, y con la técnica túnel podemos encontrar que creamos papilas interimplantares. Ahora, los paradigmas que me deja la vida. Los paradigmas es poder intentar que con unidades sustituir los mismos contextos, pero que cumplan la misma función. Y este fue uno de los primeros casos después de que nos acercamos a la técnica del colgajo mucoso superficial. Y acá unos podrían decir, yo haría un túnel, yo haría una técnica de Zucchelli de múltiples dientes con incisiones oblicuas. Todas las técnicas que ustedes consideren pueden ser viables, siempre y cuando la biología esté en la cabeza del operador y de que sepamos qué es lo que queremos hacer. Se imaginarán que la técnica que hice fue la técnica de Langer, ubicando en cada uno de los dientes un injerto independiente con la sutura, como les mostré en el caso del ensayo clínico que realizamos. Suturas en X, pero al año veo que hay un cubrimiento radicular completo. Se están remodelando las papilas. No pude seguir el caso más allá, son casos de la universidad. Decirles que un diente de una alumna que es de operatoria de la Universidad del Bosque, que era de operatoria de la Universidad del Bosque porque ya se fue de la universidad, donde ya le habían hecho ortodoncia. Se ve que no está uno de los premolares y que este diente está fuera del arco. ¿Qué nos pide la literatura? Que el diente esté dentro del arco. 2, que la prominencia radicular no sea mucha, que haya banda encía queratinizada donde no existe, que ojalá, según la clasificación, no haya espacios interproximales abiertos, y acá lo existe, que en distal los tejidos, esta brida podría influir, o esta depresión que está acá podría influir en el cubrimiento radicular. ¿Qué nos acercamos? Nos acercamos a hacer un colgajo posicionado coronal, una técnica bilaminar con injerto de tejido conectivo,
posicionándolo lo más coronal que pudimos. ¿Y que encontramos a los 12 meses? Pues que había un cubrimiento radicular completo. Pero lo evaluamos con el correr del tiempo. La banda de densidad queratinizada definitivamente es muy difícil que se exprese. A los 24 meses encontramos que el cubrimiento es más allá. Si ustedes me preguntan, me queda a mí la duda grandísima de saber, yo creo que el epitelio de unión está coronal a la unión amelosementaria, porque el diente se ve mucho más pequeño en su dimensión inciso cervical. Antes de irse la alumna me pedía que si le podía hacer acá un corte para que el diente tuviera una mejor condición estética. Yo le dije, por favor, que se lo haga a otro, yo eso no lo quiero tocar. Pero este es otro escenario donde hay, y acá la clasificación de Miller es donde se queda corta. ¿Será que esto es una clase 1 porque no llega más allá de la línea mucogingival de los dientes adyacentes, o será una clase 3 porque está perdida en las zonas interproximales? ¿Y tratar todos los dientes al mismo tiempo será viable? Lo que hice en esa época fue una conducta, lo que haría hoy en día sería otra, pero con la técnica de Langer y Wall cubrimos esas recesiones de manera parcial, 5 años después la evolución en el tiempo. Y esa evolución en el tiempo ustedes ven acá donde está el injerto ubicado en posición donde no se ha expresado la encía queratinizada, pero donde está firmemente adherido ese tejido al periósteo, ese injerto. Ahora, el cubrimiento radicular es parcial en una zona donde era muy amplia la recesión y profunda. Y maravillosamente, si ustedes se dan cuenta en el escenario donde no hubo injerto, pero se posicionó coronalmente, casi que el cubrimiento radicular es completo. Entonces, poder intentar definir lo que uno quiere hacer es muy importante. Ahora, termino mostrándoles este caso para entender que los paradigmas de pronto nos agobian y nos tienen en la cabeza, pero que la función de los tejidos, conociéndolas, y si las unidades de los contextos son los mismos, nos llevarán a realizar cosas espectaculares. Con María Camila en la universidad intentamos hacer la descripción de esta técnica y era poder entender que una paciente que estaba bajo tratamiento de ortodoncia y que ya había terminado su ortodoncia, que este diente lo traccionaron y que tuvo enfermedad periodontal, que fue tratada y que se disminuyó la bolsa que había en mesial, donde un diente está fuera del arco, donde tiene una prominencia radicular muy grande, intentamos describir entonces la técnica de Zucchelli. Y Zucchelli, como teníamos muy buena banda de densidad queratinizada adyacente a la recesión, el paradigma de nosotros era, este diente tiene todas las peores condiciones. Inclusive, si me permiten mirar acá, que había como una brida, y cómo eso podría influenciar en el cubrimiento radicular de nosotros. Entonces hacemos la instrumentación, el diseño, es muy importante la parte mesial a la recesión que se pueda retirar, y ahorita lo vamos a ver el epitelio, pero el diseño que vamos a hacer previo a, siempre le pido a los estudiantes que diseñemos cómo va a ser las incisiones y la intervención, la instrumentación previa, ultrasónica, manual y rotatoria de acondicionamiento de la superficie radicular con tetraciclina, quitar el epitelio de la zona demarcada proximal y apical a la recesión, y el trabajo en la zona del colgajo parcial, total por debajo en la parte media y parcial en la zona distal con un cutback distal que si han visto de pronto el grupo de España, ahorita muy en las zonas anteriores e inferiores tiene unos casos espectaculares. Nosotros acá la elevación del colgajo parcial, total, y acá supuestamente se hace parcial, cuando se eleva el colgajo se ve de esta manera, tomando en cuenta que garantizamos dónde estaba la profundidad del surco, de aumentarle 1 milímetro, el diseño de todo el colgajo, cómo se ve el colgajo parcial profundo y el parcial en capa superficial, como lo describe Zucchelli, y lo que nos ha llevado hoy a cambiar en el tiempo, ya esos injertos grandes que tomábamos antes, como vieron en el ensayo clínico, tomamos injertos muy pequeños y entonces los ubicamos en la zona y los suturamos con suturas 7 ceros a la papila, con Vicryl 7 ceros con una aguja 12 y reposicionamos nuestro colgajo. Y entonces lo bonito es esto, ver el antes y el después de la cuarentena es que les vamos a mostrar el final, porque este último caso lo hicimos antes de que saliéramos a la cuarentena. Definitivamente les digo a los alumnos, y esto lo comparto con todos,
No enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Estoy de Albert Einstein, ya estoy sin voz. Y acá están mis datos por si alguien necesita. Espero haya sido agradable y las preguntas que hayan que hacer, estoy para responderles. Mil gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Entonces, como usted lo anuncia, vamos a pasar a la sección de respuesta a esas preguntas que algunos de los asistentes nos han hecho llegar y pues como les anunciamos al principio, queremos contactarlos para que nos hagan la pregunta a través de micrófono, de manera directa y en vivo. Entonces, las personas que hemos seleccionado hasta ahora son 3 personas que nos han hecho llegar su pregunta. En este orden, Jaime Márquez, primero. Segundo, Julián Palacios. Y tercero, Catalina López. Entonces, apoyándome en el equipo técnico, les pido que activen el micrófono, por favor, a Jaime Márquez, si es posible. Y, por supuesto, vale la pena destacar que para esta sesión nos acompaña el doctor Sergio Lozada también en este momento. Gracias. Entonces, ahí te dejo la palabra, doctor Sergio, y te dejo la palabra con Jaime Márquez. Bueno, entonces, bueno, un honor pues tener al doctor Márquez nuevamente y a Miguel. Entonces, doctor Márquez. ¿Me escuchan? Claro que sí. Sí. Ok, buenos días para todos. Miguel, excelente su presentación, quiero felicitarlo, excelente. Qué bueno haber presentado todo esa casuística universitaria que es de mucho valor. Mi pregunta va enfocada hacia la parte del tejido conectivo. Se trabajó mucho en la exposición sobre el colgajo, el diseño del colgajo, las incisiones del colgajo, la pasividad del colgajo, el espesor del colgajo. Mi pregunta va hacia el otro punto que se debe tener en cuenta en la cirugía plástica periodontal, que es el tejido conectivo. En el estudio realmente no se tuvo en cuenta absolutamente nada, ni ubicación en relación a la unión amerocementaria, ni a nivel del margen óseo, ni el espesor, ni la cantidad de tejido conectivo que estaba puesto sobre la superficie receptora. Zucchelli es hoy en día muy enfático cuando habla del tejido conectivo. Él habla del tamaño, en dónde debe estar ubicado en relación a la unión amerocementaria, cuándo sí y cuándo no se debe utilizar el injerto de tejido conectivo. Hoy en día tú sigues pensando, aunque al final mencionaste que ya tomas injertos mucho más pequeños, pero hay parámetros que se deben tener en cuenta. Son pequeños, pero deben tener ciertas características importantes de acuerdo al sitio receptor. Una pregunta es, hoy en día definitivamente ya cambió la posición en cuanto al tamaño, espesor y ubicación del tejido conectivo. Y la segunda pregunta es, ¿por qué en la técnica del túnel, en la altura del injerto de tejido conectivo lo toma como algo, como un parámetro universal? 5 milímetros de altura al tejido conectivo, ¿no le importa la profundidad de la recesión gingival para tomar conectivos quizás un poco más amplios dependiendo del caso, o siempre tienes la dimensión de 5 milímetros como algo estándar en la técnica de vista? Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias, doctor Márquez. Doctor Márquez, muchísimas gracias a usted por estar acá. Y pues primero es mi maestro, es la persona con la que yo aprendí absolutamente todo y me conmociona escuchar que usted haga la pregunta. Voy a darle respuesta, doctor Márquez. El tamaño del injerto conectivo definitivamente se ha cambiado. Evidentemente ha cambiado en el escenario que antes lo tomábamos muy grande, usted sabe cómo lo hacíamos, muy grande, y definitivamente hoy el espesor y el tamaño que tomamos es muchísimo menor.
Con la técnica que usted y yo sabemos que tomamos, garantizamos que intentamos homogenizar completamente ese injerto y darle un espesor de 1 milímetro. Para que en las técnicas que utilicemos, en maxilar inferior tengo una condición, doctor, y es que en maxilar inferior casi siempre, a pesar de que el espesor de la banda de densidad queratinizada sea bueno, hago técnicas bilaminares en maxilar inferior. En maxilar superior, como vieron el caso, si la banda de densidad queratinizada es buena, mayor a 2 milímetros, puede ser predecible en el tiempo hacer técnicas no bilaminares, pero los injertos van a ser disminuidos en tamaño, en espesor y en longitud. Lo recomienda Zucchelli, lo hemos hecho nosotros y vemos que es predecible. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, sí, a mí se me metió en la cabeza, todavía no he justificado por qué el tamaño de los 5 milímetros en el sentido de que cuando veía que era mayor el injerto, se me dificultaba mucho la entrada del injerto dentro de los márgenes. Probablemente eso no sea una excusa, porque uno podría introducirlo por el túnel apical, pero yo nunca lo hago por el túnel en apical, siempre lo he hecho por los márgenes del diente que tenga la recesión más amplia. Ahora, si se dieron cuenta en la parte media de uno de las filminas donde estaban muchas técnicas en la parte media, los injertos al principio consideraba que deberían ser muy grandes. En la técnica hemos ido variando en la sutura. Antes perforaba el injerto con la sutura para posicionarlo coronalmente. Ahora, ¿por qué la razón de tomar los 5 milímetros? Para que la sutura, cuando la hagamos, tenga la cantidad y la suficiencia de abrazar en esa cincha esos 5 milímetros. Y creo que esa es la explicación para darle a los 5 milímetros. Con la secuencia del tiempo probablemente miraremos si sí es verdad o no es verdad. Es un supuesto que yo tengo. Bien, doctor Miguel Fernando, muchas gracias. Y muchas gracias también al doctor Marges. Continuamos entonces, como les venía anunciando, con Julián Palacios. Entonces el equipo técnico me está ayudando en estos momentos para que le abran el micrófono a Julián Palacios. Julián, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Julián, hola Julián. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, Perfecto. la pregunta va más allá. A lo largo de la conferencia, el doctor Miguel explica los factores, digamos, diferentes factores que influyen en el cubrimiento radicular. Mi pregunta es, ¿él cómo concluiría o 4 factores determinantes en la predictibilidad del cubrimiento radicular? ¿Cuáles serían los factores claves que uno debe tener en cuenta para hacer un cubrimiento radicular, desde lo anatómico, desde la parte de tejidos blandos, que él determina que hay un porcentaje alto de que se haga o se pueda cumplir con las expectativas terapéuticas? Gracias, Julián. Definitivamente hay factores, miren, en cirugía plástica periodontal influyen gran cantidad de variables. Cuando hay una influencia de gran cantidad de variables, pues la receta se vuelve un poco más compleja, porque intentar que en la receta todas las variables estén en las condiciones ideales se puede volver un poco más compleja, pero vamos a intentar definir cuáles son los factores predictivos en el cubrimiento radicular. El espesor del colgajo, probablemente entre más grueso sea el espesor del colgajo, va a ser muchísimo mejor para el cubrimiento radicular completo. Ojo que hay una diferencia entre lo que es la media de cubrimiento radicular y cubrimiento radicular completo. ¿Qué es lo que esperamos hoy en día? Llegar al cubrimiento radicular completo. Que si la recesión tiene 5 milímetros, que cubramos los 5 milímetros de la recesión. Entonces, el espesor del colgajo es un factor predictivo. La movilidad o tensión del colgajo es otro factor predictivo. Si el colgajo es muy móvil, probablemente va a tener mayor cubrimiento que el que no tenga la movilidad. Tercero, para mí el diseño del colgajo es importantísimo. Por eso expliqué la técnica del colgajo mucoso superficial, porque eso nos permite liberar mejor el colgajo.
Entonces, yo creo que el tipo de colgajo mixto, parcial total y parcial en capa superficial, también es un factor predictivo en el cubrimiento radicular. Cuarto, creo que el tipo de diente, para mí eso también influye. No es lo mismo intentar cubrir un diente en la zona anterior superior que un diente en la zona premolar inferior, ¿de acuerdo? Cuando son técnicas únicas. Cuando son técnicas múltiples, probablemente tratar con técnicas múltiples las zonas donde hay escasa banda de densidad queratinizada aumenta la probabilidad. Es decir, en premolares inferiores donde la banda es escasa, probablemente hacer técnicas de múltiples dientes puede favorecer el cubrimiento radicular. Y creo que el más importante podría ser la banda de densidad queratinizada. No quiere decir que si no tengo banda no voy a garantizar el cubrimiento, sino que si tengo es más probable que llegue a un cubrimiento radicular completo. Mire que todo el rato hablo como epidemiólogo, que es sobre la probabilidad en el cubrimiento radicular. José Nar en ese estudio nos demuestra, y seguía haciendo una evolución en algunas investigaciones, cuando la escasa banda de densidad queratinizada está presente y nosotros nos queremos acercar al cubrimiento radicular, definitivamente las técnicas bilaminares son las indicadas, sí o sí. Y muchas gracias, Julián, por tu pregunta. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Julián también. Seguimos en este momento con Catalina López. No sé si, Catalina, tienes ya activo tu micrófono. ¿Estás ahí con nosotros? Ahí me confirman, Catalina, si quieres. Sí, ¿me escuchan? Hola, Catalina, te escuchamos. Listo, muchas gracias, Nicolás. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿vos qué tal? Bien, gracias, doctor. Bueno, primero sí lo quiero felicitar, la presentación pues como siempre excelente. Usted sabe que usted ha sido uno de mis mentores en cirugía plástica, no solamente lo que me ha enseñado, sino hasta puedo decir que hice parte de esa investigación como paciente. Total. Y yo quisiera preguntar si de pronto en los casos de vista modificada, si un paciente tiene, por ejemplo, un espacio de déntulo en una zona posterior a las recesiones, por ejemplo, tiene recesiones de 5 a 5 y le falta el primer molar en cada lado. Si eso puede afectar tanto la técnica como la predecibilidad del cubrimiento de esas recesiones. Excelente la pregunta, Cata, mil gracias. Sí lo hemos hecho en zonas superiores e inferiores. Hemos llegado hasta, o sea, cubriendo 4, 5, 4, 3, 2 y 1, y zona déntula en distal del 5. La predecibilidad en el cubrimiento de la técnica creo que radica en poder elevar la zona distal edéntula del 5, y lo hemos hecho. En ese escenario tenemos que hacer una incisión vista adicional a la zona déntula. ¿Para qué? Para poder acceder fácilmente y elevar pues todo el periósteo de la zona déntula. E intentar garantizar que el injerto va a llegar hasta distal del 5, es decir, inclusive en la zona déntula. Porque probablemente la altura ósea, entonces ahí el nivel de inserción en distal probablemente va a estar disminuido con respecto a los otros dientes. Entonces, para poder elevarlo y garantizar que el injerto pueda llegar en distal a esa zona. Lo hemos hecho, muchos de los casos han tenido éxito, otros no te podría decir por qué, pero lo hemos hecho y ha tenido una buena evolución, Cata. Bien, doctor, muchas gracias. A Catalina también, muchas gracias. Bueno, habíamos anunciado al principio la posibilidad de abrirle el micrófono a 3 personas en vista de que se superaron las expectativas que teníamos. Pues me permito darle la palabra al doctor Sergio, quien ha seleccionado también algunas preguntas y por supuesto pues en este momento retoma su rol de moderador para que se las transmita al doctor Miguel Fernando. Doctor Sergio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, pues saludos desde Ecuador, desde Cuenca, saludos, que muchas gracias, muchas personas escribiendo gracias. Bueno, acá una pregunta del doctor Dueñas, pregunta que si no has visto
mucha inflamación, mucho edema postquirúrgico en la técnica vista, tanto en maxilar superior como en mandíbula. Doctor Dueñas, muchísimas gracias. Sí, señor. En las zonas donde trabajamos los caninos principalmente, se expresa una inflamación bastante severa. De acuerdo, hay inflamación severa y equimosis en las zonas anteriores, es decir, el paciente se ve como una mariposa. Sí lo hemos visto. En muchos escenarios cuando la inflamación, cuando trabajamos, vemos que se demora mucho la técnica, intentamos hacerla muy rápido, pero cuando vemos que se demora mucho la técnica, utilizamos un dudodecadrón en la parte profunda y colocamos ese tipo de corticoide. Ahora, es más la inflamación que yo particularmente he visto en el maxilar superior que en el maxilar inferior. He tratado más vistas modificados en maxilar inferior que en maxilar superior. No sé cuántos serán los casos, pero sí el grado de inflamación es severa. No les sé decir el porcentaje de casos que hayamos tenido con la inflamación, pero cuando ha sido severa y con las conductas necesarias de manejo de la inflamación. Bueno, voy a hacer una última pregunta que es de Andrés Eslava, que si encuentras alguna diferencia en el uso de matriz dérmica, halogénica o xenogénica. Andrés, mil gracias. También un gran amigo. ¿Diferencia en cuanto a qué? La matriz colágena, cuando la he utilizado, se me hace que el espesor es muy grueso para la introducción en la técnica como nosotros la hacemos, pero los resultados son buenos. La matriz dérmica humana, creo que el espesor es más delgado, entonces me permite introducirla más fácilmente, pero con ambas creo que el resultado es muy similar. Creo que con el resultado es muy similar. Si me pregunta, yo soy conectivista. En la medida que pueda utilizar el injerto conectivo, siempre realizar dimensiones que yo no tengo reparo en tomar injertos de 50 milímetros. El doctor Márquez lo ha visto y los alumnos también lo han visto, y de las dimensiones. Pero comparando con las matrices dérmicas, creo que ambas suplen la necesidad. Ahora, no sé en la expresión a largo plazo de cómo es la estabilidad a largo plazo. Pues yo mostré ahí unos casos y en eso es que estamos para hacer la serie de casos que tenemos nosotros, tanto con conectivo y con matrices dérmicas, cómo es el comportamiento a largo plazo. Que hay estabilidad, sí hay estabilidad con ambas, con la humana y con la xenogénica, pero no veo diferencia entre las dos. Mi posición particular, no veo diferencia entre las dos. Bueno, Miguel, muchas gracias, felicitaciones y muchas gracias pues, por estar en ACPO Nacional. Con todo gusto. Muchas gracias. Y bueno, Nicolás, creo que pues retomas tú para ya finalizar. Muchas gracias. A ti muchas gracias, doctor Sergio. Muchísimas gracias también al doctor Miguel Fernando por acompañarnos y, por supuesto, muchas gracias también a los asistentes y particularmente a aquellas personas que nos permitieron abrirles sus micrófonos para que se comunicaran directamente con el doctor Miguel Fernando. Bueno, no siendo más, damos por finalizado entonces este encuentro virtual. Recuerden que nosotros seguimos desde la asociación con el campus virtual, entonces los invitamos para que se inscriban a los eventos venideros a través de nuestra página web acperiodoncia.com. También los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, donde encontrarán mucha información para todo el gremio. Nos encuentra como ACPO Nacional, tanto en Facebook como en Instagram. ACPO Nacional. Nuevamente, muchas gracias y muy buen resto de día para todos. Que estén muy bien.